procesos importantes para la traducción y la lectura del código genético como tal, hasta llegar a lo que eran las proteínas, ¿verdad? Estas diáporas las he sacado de un curso de actualización que he tomado, también didácticas, a ver si me dejo entender. Como hemos dicho, hola, buenas tardes. Vayan pasando una lista, por favor. El núcleo de 100 gentes, porque otra vez he contado y no había. Así que este proceso, al parecer, desde el punto de vista nombres nada más, son procesos que parecerían ser sencillos, ¿verdad? Pero llevan su complejidad cuando ya analizamos desde un punto de vista más bioquímico, vamos a ponerlo así. Hay que aclarar que hablábamos del flujo de la información genética, y este flujo de información genética denominábamos que era el dogma central, que era la participación del RNA como intermediario para lograr llevar la información desde el DNA hasta los ribosomas y poder ser leídas, ¿ok? Cada RNA decíamos que tienen propiedades, que tienen diferentes clases y familias los RNAs, que al principio se hablaba de que los intrones no solamente, o más bien se decía que los intrones eran DNA que no servía y que no modificaban nada. Esperemos que tomen asiento allá los muchachos para poder empezar. ¿Ya? Pero entonces, después se descubrió que esos RNAs derivaban de información genética que no estaba dentro de los exones. Y entonces comenzaron a estudiar los intrones como tal. Esa información de los intrones que se denominaba basura o DNA basura, no era que era basura, era que hacía la creación de material que servía para la comunicación intragénica e intergénica con otros genes, ¿verdad? Y de ahí derivaron más de 150 familias de RNAs. De esas 150 familias, cada familia podía tener hasta 10 clases de RNAs o más, tal vez. Y entonces, dentro de los procesos más comunes, hablábamos de lo que eran los RNAs mensajeros, el RNA de... ¿Cuáles más teníamos? A ver. Transferencia, ¿qué más? Ribosómico, ¿qué más? Small nuclear, ¿qué más? Micro, small nuclear, ya, todos los que se vayan a acordar. Entonces hablamos de que uno de los más importantes es el RNA mensajero, porque es el que va a sacar la información desde el núcleo hasta el citoplasma para llevarla hasta los ribosomas, donde se va a transformar en el RNA ribosómico y se comienza a ver la información en forma de los codones. ¿Se acuerdan que eran los codones? O tripletes, muy bien. Cada 3 pares de bases hacían la transformación o la lectura a un aminoácido. Luego los aminoácidos se van juntando, forman péptidos, luego polipéptidos y la proteína como tal. ¿Okay? Para eso, la transcripción lleva diferentes fases y periodos. La transcripción lleva una iniciación, una elongación y una terminación. ¿Ok? Cuando la transcripción se da en eucariotas, pueden sufrir ciertas modificaciones denominadas transcripcionales. Estas modificaciones transcripcionales son parte del procesamiento, inclusive de sistemas de reparación del mismo DNA, que se da cuenta que existe una mutación y para reparar esa mutación quita material y pone material de nuevo. ¿Entienden? Son sistemas de recuperación de información genética, como un procesamiento complejo de reconocimiento de secuencia y además de intercambio de material para reparación como tal. Para esto utilizan proteínas denominadas intensificadores. Esos intensificadores van a ser los que promuevan este tipo de procesamiento o de rearreglo como tal. Existe una denominada la transcripción inversa. ¿Por qué? Porque existen muchas posibilidades y direcciones en las que puede haber transferencia de información genética dependiendo del gen.
espérate, vamos a esperar que termine de reír aquí el compañero para continuar. ¿Algo gracioso se está diciendo? A vos te estoy hablando, de camisa blanca. Entonces, la idea es de que esta información genética puede ser leída tanto de 5' a 3'. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? No hemos hablado de la dirección todavía de las cadenas, ¿verdad? 5' a 3', o la complementaria que es de 3' a 5', ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber eso? Porque en el momento en que se abren las cadenas de ADN y las polimerasas van a reconocer el material, tienen que leer. Una va a leer de 5' a 3' y la otra debería leer de 3' a 5', ¿verdad? Al revés, pero no, se lee en ambas direcciones. Por lo tanto, hacen un carrete, la cual una va a un lado y la otra va al otro lado. Y una de ellas se denomina la lectura sin sentido. Ya vamos a ir viendo. Toda esta información y demás van a estar mediadas por actividad enzimática del RNA y otro de los que hace la comunicación intragénica de los tantas familias que existen, una de las más importantes, y lo estoy diciendo en este momento para que después no lloren en el examen, es el RNA de interferencia. Lo vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, como habíamos dicho, el dogma central es el flujo de la información génica. Va desde el DNA hasta la proteína. El DNA pasando por todos los tipos de RNA que conocemos hasta la proteína. Este dogma central se ha ido rompiendo conforme han avanzado los estudios en el genoma humano. ¿En qué sentido? En el que actualmente en investigaciones se puede empezar investigando una proteína que se supone tiene una acción como proteína, una actividad como proteína, pero no se conoce bien cuál va a ser la actividad. Por lo tanto, podemos hacer un dogma inverso. Actualmente, a partir de una proteína, podemos llegar a buscar mutaciones o posibles mutaciones de donde se ha derivado esta proteína. ¿Por qué? Porque vamos desglosando la proteína, rompemos la proteína hasta llegar a la cadena de aminoácidos. Y al tener la cadena de aminoácidos podemos inferir la secuencia de DNA. ¿Me entienden? Pero esto tiene sus errores, porque no se olviden que el código genético es llamado degenerado, porque existen codones que pueden dar diferentes codones que pueden dar el mismo aminoácido. Por lo tanto, podríamos tener cierto tipo de confusión. Para eso existen programas computacionales que vamos a ver más adelante. Las propiedades del RNA ya no es una doble hélice, solamente es una hélice simple. Tiene un apareamiento denominado intramolecular. ¿Por qué? Porque se llama contorsionista molecular porque se enrolla sobre él mismo para formar una especie de molde para otras proteínas que van a hacer la lectura del RNA como tal. Su azúcar principal es la ribosa, tiene un esqueleto de azúcar y fosfato, como hemos dicho, en posición de 5' a 3', tal cual el azúcar del DNA. En vez de la timina, hemos dicho que se reemplaza por el uracilo, ¿verdad? Y esta se va a unir ¿a quién? A la adenina. No se olviden que hemos dicho que siempre la adenina en el ADN va a ir unida a la timina y la citosina a la guanina. ¿Están unidos por qué? Por puentes de hidrógeno. ¿Quién tiene más puentes? ¿Cuál? Citosina y guanina tienen 3 puentes. Adenina y timina tienen 2. Por lo tanto, ¿qué es más difícil romper? Hemos dicho. Eso, guanina y citosina. Esos son más difíciles porque tienen 3. Por lo tanto, en base a esos puentes y al número de pares de base CG, se calcula la temperatura con la que vamos a utilizar en los termocicladores para cuando hacemos la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. La herramienta más importante en biología molecular, porque a partir de la PCR, con una copia o pocas copias del gen que queremos estudiar, replicamos a millones y millones de copias, las veces que queramos. ¿Sí? Entonces, se dice que existen ciertas ribosimas que son catalizadores biológicos que ayudan dentro de lo que son las enzimas a lo que van a ayudar a que el DNA sea, o el RNA, perdón, sea en este caso de una forma más legible. ¿Okay? Como les decía, el RNA se puede enrollar sobre él mismo y formar ciertas loops, se llaman. Los loops que van a ayudar a que otras proteínas se junten a manera de motivos.
como por ejemplo los motivos en dedo de zinc se llaman. Y entonces hacen un emparejamiento intramolecular de sus propios nucleótidos y hace un plegamiento de la molécula, para que este plegamiento facilite el transporte como tal. Por eso se lo denomina como contorsionista molecular. Esta cadena, si estuviera simple, no tendría la facilidad de movimiento, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debe enroscarse y formar ciertas características, pero también respeta lo que va a hacer la complementariedad de bases. ¿Se acuerdan que hablábamos de la complementariedad de bases? Jamás una adenina se va a unir a una citosina o una guanina, jamás. Por lo tanto, esa es la complementariedad de bases, para respetar. Lo mismo, la diferencia va a ser que esta es una cadena simple, cambia la timina por el uracilo, tienen diferentes azúcares, en este caso la ribosa, en este la desoxirulosa, pero van a mantener su esqueleto de fosfato o de fósforo, ¿verdad? Ya. Tipos de RNAs más estudiados, lo vamos a poner de esta forma. Ya habíamos hablado del mensajero, siempre vamos a abreviar, por ejemplo, el ADN o el RNA, como quieran. En este caso, el RNA, si lleva un apellido y es RNA mensajero, puede estar la M por delante o puede estar por detrás, dependiendo si es que van a hablar como ARNM. ¿Entienden? Esta sería su abreviación en inglés. Ahora, el RNA, pueden haber RNAs que estén silenciados, llamarse no funcionales, o simplemente RNAs que no han encontrado el momento de la expresión o el momento de poder colaborar en lo que va a ser la traducción, ¿entienden? Entonces a estos RNAs se les llaman no funcionales. Pero los RNA funcionales más estudiados van a ser los de transferencia, el ribosómico, los que habíamos dicho, el small nuclear, un microRNA y los de interferencia pequeño. Estos son, entre comillas, recientemente son los que recientemente se han descubierto que tienen una acción importante en lo que va a hacer la comunicación intergénica como tal. ¿Cuál es la función principal de la transcripción? Es la formación de un RNA denominado transcrito, que hay un transcrito primario y luego un transcrito final. ¿Por qué? Porque hay una catálisis en la unión de los nucleótidos libres de la cadena molde del DNA, los cuales eliminan cierto material que no va a ser necesario y unen lo que habíamos dicho, los exones, formando una sola hebra para tener un RNA que sea maduro como tal. Esta síntesis se hace gracias a dos principios principales, uno del cual ya hemos hablado, que es la complementariedad de bases, que siempre tienen que ir unidos estos con estos, ¿no ven? Y la unión de proteínas específicas al ADN, denominadas RNAs polimerasas, que hacen a manera de complejos una unión para poder reconocer estas bases. Si solamente una de estas proteínas se uniría al DNA, no sirve. Pero primero tiene que venir, en este orden, la helicasa, que va a ser una proteína que rompe o logra abrir las hebras del DNA, y después de que se han abierto las hebras del DNA, se acoplan recién las polimerasas que van a ayudar a formar o a traducir esa información a RNA. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Generalmente existe una denominada cadena molde y una cadena denominada inactiva. Una de las cadenas moldes es reconocida después de que ha sido abierta por la helicasa por la primera proteína. Hay segmentos en estas cadenas denominadas promotores, los cuales tienen una secuencia específica que es reconocida solamente por algún tipo de polimerasa. Existen la 1, la 2, la 3, dependiendo en otros eucariotas o en otros procariotas varía. Ya vamos a llegar a eso. La cadena inactiva no es que necesariamente esté completamente inactiva. Se dice inactiva, ¿por qué? Porque posiblemente en este sector, en este segmento, no sea transcrito. Pero puede que en el cromosoma homólogo, esta se convierta en activa y este otro lado se convierta en inactiva. ¿Entienden? Va a depender mucho de cuál polimerasa reconoce o dónde se reconoce primero el promotor de lectura.
a partir del promotor de lectura recién se empieza a leer el resto de los genes. Si existe alguna mutación en ese promotor, la lectura es suspendida. Y estamos hablando de los tipos de mutaciones los cuales ya hemos hablado, que puede ser una mutación de un par de bases, puede ser una mutación dentro del mismo promotor de varios pares de bases, puede ser una inversión en este sector, puede ser una pérdida de material del promotor, y por último puede ser una mutación epigenética. ¿Quién se acuerda qué era eso? Una metilación, muy bien. Que realmente las mutaciones epigenéticas están dadas ¿por quién? Por la interacción con el medio ambiente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo es que esta cadena sirve como molde? Si existe la cadena codificadora de ADN, va a tener por complementariedad de bases la misma cadena pero en sentido contrario, ¿verdad? A esa se va a denominar cadena molde. Y el transcrito va a ser, pues no va a ser más que la cadena esta codificada, pero cambiando la timina o el uracilo por la timina, o sí, el uracilo por la timina, ¿ok? Básicamente, para resumir. Ahora, ¿qué cadena de la doble hélice es codificada? Va a depender, como hemos dicho, de cada gen. Y además de esto, no es una propiedad específica en un cromosoma, sino depende de cada gen. Algunos genes hacen lo que se llama la compensación génica. Si se acuerdan, hablábamos en algún momento de enfermedades que pueden afectar solamente a los varones, porque tienen una herencia en el cromosoma X, ¿se acuerdan? Sí. Entonces en la mujer, ¿qué pasa? El gen que está mal o está enfermo es compensado con su homólogo del otro cromosoma homólogo, ¿me entienden? Por lo tanto, son dos cromosomas X. Si en este cromosoma está afectado, se da cuenta la cadena y no hay forma de arreglarlo. Entonces hace que se active el otro gen en el otro cromosoma. Y el promotor de ese estaría bien. Por lo tanto, las mujeres que son portadoras generalmente no van a expresar la enfermedad como tal. Esa es una explicación de una forma un poco bien resumida, vamos a ponerlo así, ¿okay? En el hombre, como no hay esa compensación, ese gen se tiene que expresar solo él, y como se tiene que expresar solo él, pues está mal, entonces se expresa de una forma en la que no debería expresar y presenta la enfermedad. En algunas bacterias se pueden utilizar ambas cadenas como transcritos, ¿entienden? Las cadenas pueden ser leídas, como hemos dicho, en ambas direcciones. Si uno de estos genes o transcritos presentaría una modificación, no en todas las células, pero en algunas células bacterianas principalmente, puede hacer que se active un gen cercano para que este gen continúe la activación de varios otros genes para producir una acción, por ejemplo, en el metabolismo. Y si hablamos de enfermedades, en el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer no es que se da un solo gen, ¿verdad? ¿No? Es una enfermedad de tipo, ya hemos dicho eso. Bueno, poligénica, estamos hablando de genes, muchos genes, poligénica, y se quiere denominarla multifactorial. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, ¿no? O sea, elemental que ¿verdad? Entre ellos están los factores génicos y los factores ambientales. ¿Pueden tener predisposición a cáncer? Seguro. Aquí hasta el 40% de nosotros debemos tener algún tipo de predisposición a algún cáncer. Pero si no están expuestos a un factor que produzca la activación de uno de estos genes y con eso la activación de una cascada de información de genes, no van a tener cáncer. Pero de pronto se activa uno de estos genes o se inactiva un protoncogen, que son los que controlan la expresión de algunos genes malos. ¿Se acuerdan de eso? No sé si han visto alguna vez. ¿Me entienden? Se activa el cáncer. ¿Okay? Por eso es importante, hoy en día le están dando mucho énfasis a lo que es la nutrición, mucho énfasis a lo que es el tratar de vivir en un ambiente relativamente sano. Capaz que llevamos ni 50 años en este planeta, así que capaz de estudiar una mentira. Les iba a decir que vayan a la playa a vivir.
Entonces, ¿qué pasa con estas cadenas? Y cómo es la orientación de la transcripción. Una vez que se ha abierto una parte de lo que va a ser la cadena del DNA como tal, gracias a quién se abre la cadena, el Cas, ¿ya? Se unen los complejos de polimerasas de RNA para poder hacer la lectura y la producción de lo que va a ser el RNA como tal. Existen, en este caso, por ejemplo, el caso de la izquierda para ustedes, la cadena molde del gen número 1 es la de abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente el promotor se encontraba por aquí y el momento en que la polimerasa ha leído al promotor, lo ha reconocido y ha comenzado a leer para producir un RNA. Pero en el caso del gen número 2 ha sido al revés, ha sido la cadena de arriba, el molde. Pero esta cadena, como no tiene este mismo sentido, y posiblemente vamos a hablar de un mismo gen o parte del mismo gen, si no tiene función, se denomina una cadena sin sentido, nonsense. Y hay otros que son mutaciones, que convierten a estas cadenas moldes en mutaciones sin sentido. Bueno, es que los voy a copiar, eso vamos a hablar después. ¿Cómo estudiamos esto? Nosotros hablábamos en la primera o segunda clase, les decía de que tenemos una bibliografía muy importante en genética que es el OMIM, ¿se acuerdan? Ya. Los que han podido navegar por ahí han encontrado algún tipo de información o han visto la forma de ubicar esto. Bueno, por ejemplo, aquí nos está hablando de un gen en específico, que es el BRCA número 2, relacionado con qué cáncer, el 5, 4, tenemos mama, muy bien, BRCA 1, BRCA 2, ¿ok? En cáncer debe haber un efecto que se llama el doble golpe de Knudsen, que si no existen dos mutaciones en dos genes diferentes, no se produce el cáncer. Por lo tanto, en el cáncer de mama se dieron cuenta que podría haber este doble golpe en el BRCA1 y en el BRCA2, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos esto para poder llegar a la secuencia y esa secuencia poder interpretar? Porque después en fisiopatología les voy a hablar de genes directos, les voy a hablar de alelos directos, de mutaciones sin sentido, con sentido, no sé, entonces por lo tanto ya me tienen que entender. Voy a hacerles, ojalá tengamos internet, un ejemplo con este mismo BRCA. Ahora está veloz, el otro día estaba una vaina, ¿no? ¿Cómo es? Entonces nosotros buscamos, aquí nos va a dar la información genética bien resumida, dice, la localización de este gen, ¿entienden? Se encuentra en el, ¿se ve de ahí atrás? ¿Sí o no? Por de pronto hacemos un poco más grande esto. Ahí. Fíjense, en este lugar nos da la localización del gen. En este caso se encontraría en qué cromosoma? 13, brazo largo. En el sector, en realidad se lee 1, 3, 1, o pueden leer 13, 1. ¿Ya? En ese sector del gen se encuentra. Pero ¿qué pasa más abajo? Dice, tiene un número designado para esta enfermedad, para este gen como tal, dentro de lo MIM. Tiene además un número dentro de lo que va a ser el gen y el fenotipo. Si yo puedo reconocer este fenotipo con este número, que es como su carnet de identidad. ¿Qué era el fenotipo? A ver, una sola persona, levante la mano. Vamos, 5. Si no, yo voy a decir que 4, 3. ¿Nadie? Expresión del gen. A ver, fuerte. La expresión del gen en relación con el medio ambiente. Mediada. Mediada por el medio ambiente. La expresión de los genes, del genotipo, mediada por el ambiente. Y el concepto de genotipo, tú el de la celular. ¿No? Trabate, para que te acuerdes, no he respondido esta pregunta. ¿No? Y no habla, ¿no? Para que no reconozcan la grabación quién es. No para, mira. Ya no importa, ¿ven? Aquí, genotipo, ¿qué era? ¿Un poco?
Fenotipo, conjunto de genes, o lo que se refiere solamente a genes, la secuencia, gen, eso es genotipo, ¿ok? Por lo tanto, el gen también, como genotipo, como genómica, como lo que llamar, tiene un número que es como su carnet de identidad, que no va a cambiar, ¿ok? Entonces vamos y te da una sinopsis del cuadro clínico como tal. Este gen dice que está implicado en cáncer de mama y en cáncer de ovarios, tiene mutaciones carrier que van a ser diferentes tipos de desarrollo de cáncer según el incremento de riesgo, bla, 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 bla. Te da todo, ¿no? Pero también tiene una serie fenotípica que dice que está asociado absolutamente a todas estas mutaciones. En este caso son pocas, a veces te sale un chorizo de 50 asociaciones fenotípicas a partir de este gen, ¿ok? Que puede, por ejemplo, cáncer de mama. Cáncer de mama no solamente va a tener este gen, sino también este, también este, también este y también y bueno, eso. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiero hacer? Ahora digo, ¿con qué más estará relacionado este fenotipo como tal? Entonces, hago la relación con otras enfermedades. Y vemos que está relacionado con todo eso. ¿Me entienden? Si uno quiere ir viendo más a fondo, investiga una por una las enfermedades. Pero todos estos genes están relacionados con cáncer de mama. ¿Me entienden? Por lo tanto, cuando vean propagandas, sí, tenemos, no sé, un estudio para el diagnóstico de cáncer de mama, yo la dudaría. Así sea molecular. Salvo dos situaciones. Una de ellas, que se haya hecho un estudio a nivel poblacional, principalmente de estos dos genes, más un factor de expresión, que generalmente es un gen denominado ER2. Solamente estoy poniendo como ejemplo, por si acaso, esto, ¿no? La enfermedad, el cáncer de mama. El cual, que si existe la expresión de ese gen, se ha visto que existe una buena respuesta a un tratamiento específico. Ya, está bien. Otra de las opciones sería, existen pools de más de 200 y 150 y 100 genes que se hacen al mismo tiempo y se ve la mutación de esos 100 genes. Ahí sí podríamos estar hablando de tratar de hacer una correlación, pero ¿cuál es el problema de eso? Es el realmente hacer la correlación, porque es al azar. La mutación que produzca el cáncer puede ser conocida en un gen, pero en los otros genes no. Por lo tanto, es como botar mistura, ¿no? Tienes mucha información, pero de pronto no sabes cómo armar el rompecabezas porque no conoces el patrón. O sea, no conoces cómo es el rompecabezas como tal. Por lo tanto, no puedes armarlo. Entonces, esos estudios pienso que son de ayuda, pero no son estudios que van a concluir en la enfermedad. ¿Por qué? Por esto, porque tiene mucha relación. Ahora, si de pronto nosotros queremos investigar al gen como tal, vamos, investigamos las susceptibilidades y podemos investigar, además de eso, el mapeo genómico. Vamos a ver si aquí. Entonces vemos que cerca de este sector, además hay genes que están relacionados a la enuresis nocturna, por ejemplo, a hipofosfatemia, al hiperparatiroidismo, ¿ves? A la ceguera, además a la proliferación de andrógenos que inducen a la proliferación de células en la próstata y demás cosas, ¿entienden? Por lo tanto, no es solamente eso, porque el sector, no se olviden, el locus como tal, alrededor de él también tiene mucho material de ADN que puede tener información. Y en este caso, la información que nos están mostrando es una información conocida como tal. Entonces entramos a este mismo. Vamos a ver si podemos llegar a la secuencia. Llegar a la secuencia génica. Para nosotros poder investigar, hoy en día tenemos las denominadas librerías génicas. Estas librerías génicas nos dan los sectores. Ahorita lo que están viendo ahí ni siquiera es son los aminoácidos, las pares de base. Lo que están viendo aquí son números que están denominados a proteínas, pero proteínas que ya se conocen. Poca información, ¿no? Y están jalando los pelos. Entonces, cuando ven
esta secuencia y existen oscilaciones, fíjense, oscilaciones que están aumentando en este caso, puede que haya habido algún tipo de cambio en la información que ha aumentado la secuencia y se produzca otro tipo de mutaciones. Si nosotros queremos ver la secuencia como tal, vamos a poner una secuencia, vamos a entrar más profundo para poder llegar a las secuencias. ¿Okay? Mire, y aquí en este resultado vemos todas las mutaciones conocidas de los genes según las proteínas. Lo que no estoy viendo. Y actualmente existe lo que se llama terapia génica. No sé si han escuchado sobre eso. Hay una herramienta denominada la CRISPR-Cas. Esta CRISPR-Cas te determina sectores en el DNA que tú puedes cortar, sacar esa información mala y meter información buena. Cosa que todavía no está permitida en humanos, por mala suerte, porque ya habíamos hecho experimentos interesantes. Espérense, voy a buscar pares de base. Bueno, vamos a perder tiempo. Bueno, no encuentro las pares de base para verificar. Uy, han aumentado un montón. Esto hemos dicho que tiene una revisión de cada 12 a 24 horas y la información se actualiza cada 24 horas. De pronto un día entras y está en esta forma, al día siguiente entras y tiene un orden diferente. Pero cuando ya vas utilizando todos los días, te acostumbras. Pero en este caso no estoy encontrando la secuencia como tal. Por ejemplo, enfermedades metabólicas, que son donde más vamos a utilizar estos términos de locus. Porque no sabían que en fisiopatología nosotros tenemos que saber todo el comportamiento de la enfermedad. Pero como les decía al principio, el comportamiento de la enfermedad no necesariamente tiene un inicio clínico. ¿Entienden? El inicio puede ser molecular y a partir de ese inicio molecular, recién ahí están las secuencias. Y ahí vamos a entrar más y más. No sé todavía falta entrar. No estoy entiendo nada. Y hay un programa que se llama el BLAST y que te manda toda la secuencia que tú has investigado. Y es investigar y así. Bueno, y así. Y entonces, vamos a volver acá. Una vez que nosotros reconocemos la patología en las enfermedades metabólicas que les decía, muchas enfermedades metabólicas han sido infradiagnosticadas, vamos a poner desde ese punto de vista, ¿no? Que había niños que morían sin una causa aparente, entonces decían, sí, tiene una enfermedad idiopática, que es lo que hablábamos otra vez. Ya la palabra idiopática debe desaparecer de su mente, salvo en algunos casos donde realmente no se ha explicado el motivo de la patología. Pero en la mayoría de las enfermedades que vamos a ver en fisiopatología en el transcurso del año, tienen un componente genético. Y ese componente genético es lo primero que debemos desglosar para ver el cómo y el por qué las proteínas afectadas han podido producir una enfermedad como tal. Desde enfermedades como desequilibrios hidroelectrolíticos, donde falla solamente una proteína transmembrana o una proteína que actúe extra, intra y que actúa una proteína para poder hacer un intercambio en los canales de sodio y potasio, un intercambio electrónico como tal. Si esa proteína está mutada, no funciona. Es el caso de la CFTR para fibrosis quística, por ejemplo, que la vamos a ver en algún momento. Vamos a ver fibrosis quística pulmonar y fibrosis quística pancreática. ¿Okay? Si nosotros no conocemos la base molecular, nos vamos a quedar todavía en el anterior ciclo. Van a ser médicos, sí, posiblemente buenos clínicos, buen tratamiento, etcétera, etcétera. Pero la información que está manejando el mundo entero ahorita es molecular. De pronto nace una persona con una cardiopatía y te piden todo el pool de cardiopatías para ver cuál es tu gen afectado.
Y a partir de ese gen recién pueden hacer el tratamiento para esa cardiopatía. ¿Entienden? Entonces yo quiero que por lo menos en esta materia se vayan con ciertos conceptos moleculares que los van a poder utilizar en cuarto y quinto, y van a ver cómo les va a servir el momento de hacer la parte química. ¿Okay? ¿Qué son las RNAs polimerasas? Enzimas que no requieren un cebador o un primer para funcionar, o sea, llegan a funcionar de una forma tan exacta que generalmente no funciona en ellas la corrección de errores. Son unas enzimas que llegarían a ser unas enzimas perfectas, entre comillas, ¿ok? Generalmente en procariotas solo tienen un tipo, pero tienen múltiples subunidades como tal. En las eucariotas existen los 3 tipos más conocidos, de los cuales hemos hablado de que tienen una interacción muy importante con lo que van a hacer, tanto el DNA, el RNA, hasta llegar a los ribosómicos, ¿verdad? En este caso pesa 5S, la ribosómica 5S. ¿Qué era el 5S en los ribosomas? ¿Qué se llama la unidad de medida? Es verde, muy bien. ¿Qué era qué? El coeficiente de sedimentación, muy bien. Estas RNAs polimerasas son estructuras que tienen varios componentes dentro de ellas, componentes denominadas subunidades, alfas, betas, gamas, deltas, todas las que quieran dependiendo del tipo de polimerasa, y tienen un factor o cofactores que van a servir como energía para estas mismas proteínas. Estos cofactores tienen que hacer la disociación de cada subunidad y la asociación de las subunidades en el momento que se unen a la cadena del RNA. Si no existen cofactores, no se llegan a unir, por lo tanto no se forma el complejo de lectura y la lectura puede afectar. Y estos cofactores sí pueden tener mutaciones. O sea, fíjense, las proteínas, teóricamente las polimerasas son denominadas proteínas de tipo esenciales. ¿Por qué? Porque teóricamente no tienen errores, pero los cofactores sí. Y entonces, si no existen cofactores, aunque las proteínas sean ideales, no se unen entre ellas. Y como no se unen, se rompen los complejos y no se leen como tal. ¿Okay? Hay una denominada la holoenzima que tiene 5 subunidades, y como factor este subcofactor va a producir la activación de esta holoenzima. Hay otras que se denominan apoenzimas, que tienen 4 subunidades. Y en este caso va a ser inactiva. Cuando es holoenzima, es una enzima activa. ¿Por qué? Por los cofactores. Y cuando es una apoenzima, va a ser una enzima inactiva. ¿Por qué? Porque el cofactor no está junto con ella, está disociado. ¿Okay? Eso es importante. Bueno, esto es en procariotas, no les voy a dar. Les voy a mostrar, más o menos de esta forma llegamos a ciertas secuencias y etapas de transcripción. Una de las etapas de la transcripción es la iniciación, donde hemos dicho que la RNA polimerasa va a reconocer promotores indistintos. Los promotores pueden ser muy grandes, es 15, 20, 30, 50, no tanto, no, hasta 35 pares de bases, ¿entienden? Y estos promotores van a ser los que van a empezar a decir si efectivamente este gen está completo, puede ser leído. ¿Ok? Esas secuencias deberían estar inalterables, pero cuando existe una mutación ahí, ahora vamos a hablar de otro tipo de enfermedades genéticas, que son las enfermedades de tipo monogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Donde un solo gen está afectado, pero produce una variedad de signos y síntomas que llegan a ser desde malformaciones menores hasta malformaciones mayores. Vamos a hablar de fisiopatología, hipertensión, hipertensión multifactorial también. Vamos a hablar de fisiopatología de enfermedades de metabolismo, por ejemplo. ¿Okay? ¿Como cuál? Vamos a hablar de la fenilcetonuria. La fenilcetonuria, dentro de un solo gen se afecta, existe una mutación y todo el ciclo metabólico se ve afectado. ¿Okay? A otro tipo de enfermedades monogénicas va a estar los síndromes que tal vez les parezcan conocidos algunos, que es el síndrome de Marfan, el de Darrow, ¿entienden?
¿Qué más se acuerda por ahí? Las porfirias. Porfirias. Oh, no sé si es un cacho más complejo que algunas. Sí, puede ser, pero no todas. Talasemias. ¿Qué más? Anemias. Porfiria variegata. Si te gustan las porfirias, averigua esa. Esa es súper interesante dentro de las porfirias. Se los denomina los hombres lobo. Es posterior a la administración de un medicamento, y entonces después de la administración, si tienes el gen mutado, le comienzan a salir pelos, así como la hipertricosis, y se transforma como en hombrecito lobo. ¿Ok? Estas secuencias entonces promotoras, si tienen un gen o un par de bases alteradas, puede alterar absolutamente toda la lectura del propio gen como tal. ¿Ok? Bueno, estas son existen dentro de estos promotores unas cajas denominadas las cajas TATA. Estas cajas TATA, ahorita si se fijan, este es un ejemplo que están en procariontes, ¿verdad? Pero en eucariontes la caja TATA generalmente tiene menos de 25 pares de bases. Puede estar ordenada como TATA o puede ser como KTK, que tiene menos de 70 pares de bases. Esta caja TATA son cajas denominadas cajas, son secuencias conservadas de generación en generación y generación. Si no existe esta secuencia TATA como tal, no se puede considerar a un promotor activo. Si por ejemplo aquí hay una mutación y de pronto aparece TSA, TS, ya murió, ya no se puede considerar como un promotor activo. ¿Okay? Cuando están unidos, hemos dicho, los cofactores a estas polimerasas, se denomina holoenzima. Si la holoenzima está activa, jala a las otras subunidades para poder leer esa región del DNA y reconocer la región promotora, donde la polimerasa se va a unir al promotor y va a formar el complejo cerrado. Los cofactores aún están unidos, por lo tanto, esta enzima va a seguir activa para poder desarrollar o para poder unirse al DNA desarrollado, porque ya debería haberse unido aquí la eficasa antes de esto, y forma el complejo abierto. Una vez que ha cumplido su función de lectura, porque por un lado, ojo, no se abre y se queda abierta la cadena, ¿verdad? Es una cosa secuencial. En esta parte se abre leída, se abre leída. Mientras se está recorriendo, este otro lado se está cerrando automáticamente, ¿verdad? No queda abierta la cadena, porque si queda abierta puede haber errores de lectura. ¿Por qué? Porque los pares de las bases que están libres uniéndose para formar el RNA se pueden unir por complementariedad de bases y provocar un sistema de no cerrado. Eso tiene otro tipo de mutación, pero no importa. Entonces todo este complejo se mueve al mismo tiempo que traduce el RNA, y toda esta parte de atrás que ya ha sido leída se va cerrando nuevamente, hasta que llega un momento en el que estos cofactores se separan de las polimerasas y se vuelven inactivas. Por lo tanto dice, ya hemos llegado a una secuencia de finalización en el gen, que fíjense, las secuencias de finalización en el gen son 3 dentro del código genético. Fíjense cuáles son. Eso ya como tareas si les gusta. Luego dentro de las etapas de la transcripción va a estar la iniciación, que hemos hecho consecuencias promotoras, la elongación, que va a ser el enrollamiento de las mismas hélices hacia arriba, el sector 5', y el desenrollamiento hacia abajo, downstream y upstream, hacia abajo del DNA, a este lado. Cuando va hacia 3', está desenrollando, y la otra parte que está hacia 5' se está enrollando, ¿verdad? Para llegar hasta un factor, para llegar hasta la parte de terminación, que va a ser dependiente de los factores, de los cofactores como tal, que van a decir, ya hemos llegado a la secuencia, se retiran los cofactores y esa polimerasa se desune, se rompe el complejo. Para terminar en esa cadena que estaba abierta, se cierra y pasa a otro lugar o a otro que parecería ser un proceso largo, pero es cuestión de segundos. Lo que pasa en este momento, toditos nosotros están pasando eso en nuestras hélices, están siendo abiertas y cerradas, están leyéndose, se están produciendo proteínas, ¿verdad? En un momento. Si nosotros veríamos
el complejo como tal, de una forma un poco más detallada, tendríamos diferentes partes, desde las cadenas base, parte de la polimerasa como tal, y esta, por ejemplo, esta RNA polimerasa tiene sus subunidades aquí. Además de eso, fíjense cómo que está mostrando que se cierra a este lado y este lado se abre a este lado. 5'. Ajá. Lo mismo, y esto. Para la terminación, existen secuencias denominadas palíndromos. Estos palíndromos, ¿saben lo que es un palíndromo, Dábale arroz a la zorra, el abad. Y si leen al revés, dábale arroz, la zorra al abad. A la zorra, pues. La zorra, el abad. Eso, mira. ¿Okay? La cuestión es que se lee lo mismo de derecha a izquierda. En este caso, cuando existen secuencias denominadas palindrómicas, van a ser reconocidas, y cerca de esos palíndromos se encuentran generalmente las secuencias de terminación. Esto lleva su complejidad un poco más profunda cuando hablamos de la secuenciación de cada uno de estos loops en el RNA. Porque si, por ejemplo, existiría esto se los voy a dejar como un plus. Si, por ejemplo, desaparecerían estos dos pares de bases que vemos aquí, esta cadena ya no formaría este loop y se unen y el loop queda deforme. Y al quedar deforme o al jalar el resto de la cadena, la complementariedad de bases se afecta. Y como se afecta la complementariedad de bases, no existe la unión. Por lo tanto, todo el loop se ve afectado, ya sea que falle uno, falle dos. En algunos casos, si falla uno, puede que no tenga sentido. ¿Por qué? Porque sea un lugar en el que no era un lugar crítico. Por lo tanto, se puede formar el loop, pero siempre va a haber un error en lo que va a ser el resto de la secuencia. Cada bucle tiene una representación. No hemos dicho que no puede ser llevada en una forma lineal el RNA, ¿verdad? El momento que después de que se está produciendo el RNA, se debe enrollar en un loop para completar el loop hasta llegar a una secuencia de terminación, y ese loop como tal es el que se va a mover como transferencia hasta llegar al ribosómico y demás, ¿ok? No llega recto, o sea, no es una cosa que va recta. Imagínense que todo lo que es afuera es adentro, igualito. Las fuerzas físicas teóricamente actúan de la misma forma dentro de la célula y también fuera del universo o del mundo como tal, ¿verdad? De la Tierra, a excepción del vacío en el espacio. Si nosotros hablamos de una estructura de un gen, en este caso un ejemplo como tal, vamos a hablar de que tenemos, hemos dicho, un sector denominado promotor. Cerca de este sector promotor, hacia el lado 5', tenemos secuencias denominadas UTRs, que son secuencias de reconocimiento para indicar dónde empieza la verdadera región codificante del gen. ¿Me entienden? Esa conexión codificante del gen para anunciar la terminación y una terminación en el extremo 3' denominada UTR. Y al final existe una cola denominada la cola poli-A, donde existe adenina, muchas adeninas, ¿ok? Y cerca de esa adenina se encuentra una región de terminación. Resumiendo, sería más o menos esta la estructura de un gen como tal. Pero ya, hasta ahí. Y les voy a, esta otra parte ya es un cacho más densa. Así se unen más o menos activadores, las porciones dentro de lo que va a ser la caja data-box, los promotores, los tipos de promotores, silenciadores y represores que existen en el mismo gen. Y esto se los voy a dar así de una forma un poco más rápida, como para generar un poco de curiosidad para los que quieran investigar un poquito más. En uno de los libros que les he pasado, espero que les haya pasado, si quiero voy a revisar, está esto bien bonito y detalladito, si quisieran investigarlo. ¿Qué les digo? No es que no les va a servir ahora, es que sí les podría servir para interpretar muchas otras cosas. Pero lo que viene de fisiopatología como tal es bastante cantidad de información para su cerebro. Puede que ya tengan ecos de enfermedades aprendidas, ¿no? Pero cuidado, esos ecos se conviertan en información que no sea correctamente dilucidada por sus cerebros para transmitir una enfermedad.
diabetes, hipertensión, obesidad, por ejemplo, síndrome, ¿qué se llama eso? Síndrome metabólico, ¿verdad? Si hablamos como síndrome metabólico, como ejemplo nada más, pensamos que existen genes, sí, existirán genes para hipertensión, existirán genes para obesidad, esas tres entidades comparten una cantidad increíble de genes. Por eso es que después de darse cuenta de eso se ha conformado lo que se denominaba el síndrome X antes y después el síndrome metabólico. Y dentro de eso se estudian genes, por ejemplo, que van a afectar tanto en la diabetes, van a estar afectados tanto en la diabetes, en la hipertensión y en la obesidad. Los PEPAR gamma, como ejemplo. PEPAR gamma 2, PEPAR gamma 1, etcétera, etcétera. Que sí o sí están mutadas. ¿De qué se encargan estas proteínas? De la diferenciación de los adipocitos. Si los adipocitos comienzan a diferenciarse demasiado rápido por una mutación, se genera la obesidad. La obesidad, porque va a ser los adipocitos inmaduros que se van a alojar principalmente en el abdomen como tal, esos van a hacer que se produzca una alteración en la gluconeogénesis, en la glucogenólisis, y eso va a ser una alteración, no sé, además asociado a una alteración en las células betas del páncreas, que da diabetes, ¿verdad? Y de esa forma se van asociando absolutamente todas las enfermedades. Cuando nosotros lleguemos a ver el metabolismo y cuando lleguemos a ver las enfermedades, se van a dar cuenta que todo es parte de algo grande que va a ser el metabolismo completo. Y en este caso del genoma, ¿no? Y si un solo gen está alterado, posiblemente, si nosotros sospechamos de un gen alterado, posiblemente existan no 1, 10, 15, 20. ¿Cuántos aquí tendrán genes alterados? Todos. ¿Cuántos aquí tendrán mutaciones? Todos. Pues no de las mutaciones bonitas como las películas, ¿verdad? Si no son mutaciones que les pueden predisponer a enfermedades, o en algunos casos un poco más afortunados, pueden hacer un efecto. Que no quiero lanzar esto así porque si se entiende mal, existen algunas mutaciones que han podido hacer un efecto protector de otras enfermedades, en algunos casos de adaptación, como nosotros estamos adaptados a vivir a un nivel de altura mucho mayor que otras personas, como ejemplo. Y vamos a hablar de eso cuando veamos algunas otras enfermedades. ¿Okay? Ahora, solamente para terminar la parte de genética, me gustaría repasar un poco, por favor, todos de mis amiguitos. Ya no es porque ustedes hecho cállese. ¿Qué es un cuadro? Primero, díganme. La televisión afecta, muchachos. Viven en otro nivel. ¿Qué es un cuadro de Punet? Es un cuadro que ve las leyes de Mendel. Ya puede evaluar las leyes de Mendel. ¿Qué es un cuadro de Punet? Tenía la misma definición. Es el cuadro más bien que con el que nosotros podemos aplicar las leyes de Mendel. Ya más sencillo, es un 3 en raya. Sí. Hagan un 3 en raya. Ok. Este cuadrado de Punet sirve para poder realizar las cruzas y nosotros interpretar las leyes de Mendel, ¿verdad? Entonces, si les hablamos, ¿cómo se denomina la primera ley de Mendel? Segregación. Uniformidad. La ley de la uniformidad. Mendel había agarrado, acuérdense bien, las habichuelas puras, verdes y amarillas. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y las había juntado. Y en la generación siguiente desaparecieron las amarillas y quedaron puras verdes. ¿Cómo interpretarían eso en el cuadro de Punet? Tenemos que hablar para eso de otros conceptos. ¿Qué es un alelo? Esperen. ¿Qué es un alelo? Me gusta ver a esta gente así. ¿Qué es un alelo? No. Es la variación
o la variante de un gen. ¿Entiendes? ¿Qué está haciendo aquí? Cuadradito. O sea, no es que me Ya, tranquilo, ahorita vamos a dilucidar. Están con luces por ahí, pero vamos a ver. Por lo tanto, un alelo es la variación que puede tener un gen, ¿verdad? Y decíamos que además de eso, los alelos están acomodados en los cromosomas en sitios específicos que se llaman Locus. locus. Muy bien. Entonces un gen tiene dos locus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hablamos del par 1, cada gen va a tener un locus en un cromosoma y en el otro cromosoma, ¿verdad? Ya hasta ahí. Un cromosoma viene en papá y otro cromosoma viene en la mamá. Si yo hago un estudio poblacional en este grupo de personas, ¿cómo se llama? En la ubicación del gen poblacional. Loci. Muy bien, no locis. Loci, nada más. Es lo mismo, solo que hablando en poblaciones. ¿Ok? Cada alelo puede tener una representación cuando hablamos de un gen que tiene una expresividad dominante y una recesiva. ¿Se acuerdan? Dominante, como su nombre dice, se va a expresar tan fuerte que muchas veces va a enmascarar al gen recesivo y va a evitar que éste se muestre como tal. ¿Cómo representamos a un gen dominante? Una letra mayúscula. Ya, en este caso, A. Muy bien. ¿Qué sería eso que acaba de hacer ahí el compañero? Dominante recesivo. No, heterocigoto. Muy bien. Entonces se representa así el dominante. El recesivo, ¿cómo se representa? Minúscula. Muy bien. Si tenemos dos As mayúsculas, homocigoto dominante. Si tenemos dos As minúsculas, homocigoto recesivo. Y por último, si tenemos una mayúscula y una minúscula, es heterocigoto, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo les digo, si han mezclado Mendel en su primer experimento dos razas puras, y una de ellas era homocigoto dominante y otra de esas era homocigoto recesivo, ¿cómo debería estar puesto en el cuadro genético? Allá está bien, pero falta algo, está mal una sola cosa. ¿Por qué? Vea, no estás viendo dos genes, solamente estás viendo un gen, por lo tanto, si es un gen, deberían ser As también las otras, ¿verdad? Solo que en este caso, no, ya, como quieras, no importa, como quieras, ya. ¿Cómo sería tu mezcla en este caso? Ahí tú ya estás queriendo meter dos genes, que también se hacen, pero primero apretan de uno. Muy bien, por lo tanto, tu primera filial se llamaba a los padres del experimento, ¿verdad? La primera filial en este caso eran dos poblaciones relativamente puras, para ese gen. Por el resto del genoma no sabemos, pero para ese gen, que era el color como tal, era un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. Cuando se fundó, se creó la segunda filial, ¿cuál era el resultado? 100% heterocigotos. Si el homocigoto dominante es verde y el homocigoto recesivo es amarillo, ¿qué color serían los hijitos? Verde. Todos serían verdes, ¿verdad? Por eso se llama la ley de la uniformidad, donde el recesivo se pierde a expensa de la expresión grande de lo que va a ser el dominante. Ahora, ¿qué pasa? Al lado hagan otro cuadrito. Si cruzan los heterocigotos entre sí, ¿cómo se llama la segunda ley de Mendel? Otra vez, ¿eh? Ya, separación de los alelos. ¿Por qué? O segregación, como quieran. No entendí muy bien esto en el cuadro de ¿cómo lo pondré? ¿Qué es lo que faltaría ahí? ¿Qué estás mezclando? ¿Cómo pondrías? Si te digo cruzar los heterocigotos como tal. En esta parte, en cada cuadradito de las filiales, no deben poner dos. Solo cuando ya son muchos géneros que van a cruzar. Ponen una sola letra, A mayúscula ahí, y A minúscula. Ese es tu heterocigoto. Lo mismo va. Así. Entonces los mezclas, los cruzas. Ahí sí pones doble, ¿ves? Entonces ¿qué ha pasado? Ahora aparece nuevamente el color amarillo. ¿Dónde está el color amarillo ahí?
Acá, aquí vamos a decir, ¿dónde aparecería tu color amarillo? Acá, ¿Por qué? porque es ¿Qué se llama? Pues? ¿Qué se llama eso? Eso es alelos. es heterocigoto. No, pero es un homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Quiere decir que no existe un dominante que lo enmascare, ¿verdad? Entonces los recesivos muestran su expresión. En este caso el amarillo es la expresión. Por lo tanto va a aparecer 25% de amarillos y que el resto, ¿qué color sería? Verde. Por lo tanto sería 75% verdes. Entonces dice, oye, ¿verdad? Ha aparecido nuevamente el color. Quiere decir que los alelos se van a segregar, van a separar conforme pasan las siguientes generaciones, ¿verdad? Importante estos conceptos, nuevamente, fenotipo, alelo, locus, loci. Ya, las leyes de Mendel como tal, practiquen un poco. Les voy a mandar un ejercicio en un PDF para que ustedes vayan completando sentencias que les he mandado en mis alumnos de embriología cuando han pasado conmigo. ¿Te acuerdas, Axel? Les he pasado por ahí. Pero no hagan chanchullo, vuélvanlo a hacer. De pronto lo tienen por ahí. Pero vuélvanlo a hacer. ¿Para qué? Porque se les va a fijar conceptos con eso. No va a tener nota, excepto para los que estén conmigo en mi grupo. ¿Cuándo empezamos prácticas? Vas a estar conmigo y vas a sufrir. Van a sufrir conmigo. Van a hacer resúmenes que no tienen ni idea. Toditos los temas los hago resumidos. Así que vayan. Ya va a ser fisiopatos, 3 cuadernos de este tamaño. Va a ser Ok, entonces esa tarea la voy a poner al grupo de Telegram y resuélvanla con la finalidad de fijar esos conceptos. Para la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de edema. Ah, no, mañana es, ¿no? ¿Mañana? Sí, mañana tenemos que una introducción con edema, ¿no ve? ¿Cuál es el tema de mañana? Ah, glicocálisis, sí, ya. Vamos a hacer la introducción a glicocálisis, porque además después de eso vemos edema y glicocálisis nuevamente. ¿Ok? Entonces, Creo que la próxima es ya implementación por el doctor. Sí, con el doctor. Pero después, para los exámenes parciales, importante, estoy volviendo a repetir para los que no estaban al principio. Las tareas que mande a los grupos, los artículos principalmente, en este orden, tareas, luego artículos, y los libros, revísenlos según lo que estamos avanzando, porque de ahí van a salir las preguntas para sus parciales, principalmente artículos, se los estoy diciendo. Las preguntas de los parciales no son complicadas, si creen bien o leen a cabalidad los artículos que vayan mandando al grupo. ¿Ok? ¿Ya? Eso quedamos. La lista, no se mueva.